¿Cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura. Buenas tardes, bienvenidos a M de Medianas, una nueva edición, la quinta edición de 2026. Quien les habla, Carlos Liaskovich, lamentando y extrañando la ausencia de Marianela Labate, que se ha ido a unas muy merecidas vacaciones a su tierra natal, Bariloche, pero el lunes que viene va a estar otra vez con nosotros para rejuvenecer y potenciar este espacio, que mientras tanto haré lo que pueda para que ustedes lo toleren lo mejor posible y aprendan y puedan aplicar las cosas que acá hablamos sobre las empresas medianas en sus propias empresas o emprendimientos. Un poco para situarnos, las medianas, ¿por qué elegimos las medianas como eje de nuestro nombre y de nuestra temática? Porque entendemos que son las cenicientas de la sigla Pymes, porque las medianas que están más o menos entre 30, arrancan entre 30 empleados hasta 300 aproximadamente, tienen mucha capacidad de innovación, tienen mucha trayectoria, tienen equipos gerenciales formados, tienen inserción en la cadena de valor de grandes empresas, tienen las que son dirigidas al consumidor, tienen grandes marcas, muchas de ellas, exportan muchas medianas, y además porque representan una parte importante de la oferta de trabajo y del valor agregado. Aproximadamente se calcula que entre un 20 y 25% del trabajo privado formal en la Argentina es demandado por las medianas. Bien, dicho todo esto, vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, nuestro entrevistado de hoy, Alfonso Bonfiglio. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias por estar en M de Medianas. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar aquí. Lamento que no esté la juventud. La juventud, estamos dos silver. 12 personas con pelo diferente, vamos a decir, ¿no es cierto? Buenísimo, sí. Gracias. No, al contrario. Bueno, Alfonso hace rato que lo queríamos entrevistar en M de Medianas, porque Alfonso es el fundador, junto con dos socios, de Anclaflex. Y tanto la empresa como la historia de Alfonso es súper interesante. Hago una breve introducción para que estemos más o menos en la misma página. Anclaflex es una empresa del rubro de la construcción, hablando en términos amplios, se dedica al revestimiento, a los revestimientos, también está en el tema de pinturas y en otros productos vinculados a la industria de la construcción, y arrancó en 2001, producto de la unión de tres socios, Alfonso Bonfiglio, recordame los Ricardo nombres. Ricardo Flores y Pedro Guida. Que no eran chicos de 25 años que estaban tratando de empezar un emprendimiento desde la universidad, sino que eran tres gerentes experimentados de una industria multinacional importante de origen belga, y se quedaron sin empleo por la crisis de 2001, y no solamente sin empleo, sin indemnización, y con edades que ya empezaban con un 5 adelante, ¿no? Sí, señor. Entonces, me interesa mucho conocer tu experiencia previa, de dónde venías vos hasta llegar a esa multinacional, y después sí pegar el salto a la empresa propia. Bien, yo personalmente tuve mucha suerte, porque mis dos empresas en las que trabajé, te diría casi 50 años, fueron primero en el grupo Madane, Fate Aluar. Justamente, mira. Justamente casi 20 años trabajé. Nosotros le decíamos la escuelita porque realmente era en esa época era un aprender permanente. Fate era un laboratorio de empresa, digamos. Espectacular, espectacular cuando me tocó vivir ese momento, claro, porque era el crecimiento genuino,
haciendo cosas todos los días creciendo. Con mucha innovación, con mucha participación científico-técnica. Trajeron ¿no? las primeras computadoras, Sí. las grandes en serio. Una de esas estaba en San Fernando. El mítico Varsavsky que estaba en FATE. Exactamente, claro. el mítico Varsavsky, que fue el que después desarrolló a través de FATE Electrónica la cifra sistema. Cifra, ¿quién no tuvo una cifra? Yo me acuerdo de mi Bueno, papá usando la nosotros podemos hablar de esto. Sí. Estoy seguro que los jóvenes no saben de qué estamos hablando, pero nada, era una empresa que daba mucho placer trabajar en ella. Y ahí te formaste. Ahí tuve mi primer gran formación. Yo soy contador, pero mi gran formación de empresa la tuve ahí. Y luego pasé a un grupo belga, como decís vos, dedicado a materiales de construcción. Teníamos 4 empresas en ese momento, que hacíamos un producto pisos vinílicos, el famoso FlexiPlus de aquella época. Claro. Después hacíamos tubos de PVC, Nicoleter Plus, y chapas y tanques de fibrocemento. ¿Quién no tuvo un tanque de fibrocemento en la Argentina? Por supuesto, era el tanque. El tanque. Claro. Así que hacía esos 3 productos y después... ¿Y eso en qué periodo en la empresa belga? En la empresa belga estuve desde el año 89, una cosa así, hasta el 2000. Hasta el 2000. Hasta el 2000, así que 20 y pico de años. En esa empresa también lo mejor que me dejó esa organización fue el aprendizaje continuo. Okay. Es decir, tuve mucha suerte de que los belgas en este caso, a todos los que teníamos ciertas posiciones, nos llevaba a Bruselas, nos hacía participar de reuniones de marketing internacional, de ventas internacional, de producción internacional, y entonces uno se va capacitando y va teniendo ese plus, ¿no? Y además esa apertura mental que te daba salir de tu raviol, digamos. Efectivamente, claro. Efectivamente. Eso es una parte muy importante cuando yo... por ahí alguien me pregunta y yo digo, yo tuve mucha suerte porque tengo la cabeza de la multi que te pide hacer presupuesto, que te pide en un país como la Argentina, donde estábamos en plena hiperinflación, me dice, hace un presupuesto a 5 años. Era una locura para mí, pero me decía, no, vos hacelo, que después vemos los números cómo lo ponemos. Y entonces ya te da una gimnasia y una manera de pensar bien de multi. Y llegamos al 2001. Y llegamos al 2001, donde en el 2000 el que era el CEO del dueño de la compañía, porque es una compañía que tiene dueños, de una familia belga, no tiene sucesión, él decide renunciar, decide no seguir más, y bueno, los country managers desaparecieron de todos lados. Antes mis posiciones fueron variando. Yo entré en Eternit, después pasé a ser el gerente de Nicol, la fábrica de caños. Después me nombraron director delegado de una compra que hicimos que fue Durlock. Okay. Durlock en ese momento casi no se conocía, era una placa de roca de yeso, pero no se conocía en la Argentina. Tuvimos bastante éxito en el desarrollo de ese tipo de placas, así que personalmente me fue muy bien. Sí, ahora ese es el genérico, digamos. Sí, es el genérico. Claro, ahora te dicen, dame un Durlock y es de cualquiera de las otras marcas. Obvio. Pero realmente sí, logramos que sea un genérico. Y me nombran director delegado de todo el grupo en la Argentina, incluyendo, me ponen como director de Cerámicas San Lorenzo, de cerámicas, todas las cerámicas también las compró el grupo. Por lo cual tenías un panorama completo de la construcción. De la construcción. Claro. Entonces, ese fue también una gran suerte que tuve, porque cuando nos quedamos sin trabajo, la posibilidad de conseguir un trabajo en el 2001 era bastante complicada. Yo te diría... el headhunter que 6 meses antes me había dicho no querés cambiar de trabajo, lo fui a ver y me dijo imposible, claro. Entonces y sin indemnización porque la salida había sido bastante abrupta. Fue abrupta y además yo quería, mis valores no los quería tocar. Okay. Era esto y de ahí no se movía, aunque realmente me fue mal económicamente por mi manera de pensar, pero no importa, yo llegué a lo que yo quería, así que y las otras 2 personas lo mismo. Una pregunta sobre tus 2 socios, los que finalmente fueron tus socios, porque esto es interesante para alguien que escucha, y una de sus dudas es con quién armar una sociedad, ¿no? Porque uno puede tener amistad, afecto,
saber que la otra persona es honesta, que se maneja con prudencia, con nobleza, pero de ahí al salto de la capacidad y al salto de la compatibilidad, ¿ustedes ya tenían afinidad y habían charlado algo? No, nunca habíamos charlado nada porque yo era el gran jefe, digamos, claro. Y ellos eran mandos gerentes, intermedios. pero eran mandos intermedios. Claro. Pero yo sí los conocía. Okay. A uno lo conocía, a Ricardo lo conocía un poco menos y a Pedro mucho más porque hacía 20 años que trabajaba conmigo. Claro. Y entonces lo conocía bastante. Lo que pasa que también hay que tener cuidado cuando uno elige los socios, porque sí. Además de honestidad, de capacidad y todo esto, tiene que existir el famoso affecto societatis, claro. Que es una palabrita que uno por ahí las pasa de largo, pero no, nosotros nos peleábamos a muerte, discutíamos, tenemos que ir para allá y no hay que ir para allá y que hagamos esta fórmula en la que corresponde, no, démosle una vuelta de rosca y hagamos 3 fórmulas nuevas. Eran discusiones pero sin divorcio. Pero después llegaba claro. la hora de la verdad y decíamos, bueno, listo, hagamos 3 fórmulas más. Y seguíamos haciendo las 3 fórmulas. Por eso es el famoso... la relación que tienen que tener los socios. Bien, estar en las buenas y en las malas o en las decisiones difíciles sí. para tomar una decisión y seguirla, digamos, ¿no? Totalmente es así. Eso me interesaba mucho, un tema, y el otro es el aspecto de innovación, porque ustedes pegaron al mercado con una innovación que les permitió rápidamente avanzar. Sí, en realidad cuando nosotros arrancamos, y esto también es algo que recalco permanentemente, nosotros yo tenía 55 años, y entonces no fui emprendedor porque se me ocurrió, fui emprendedor por necesidad. Y entonces, ¿qué sabemos hacer? Y de lo que sabemos hacer, ¿cómo hacemos para lograr los objetivos que el primer día que nos juntamos y dijimos, che, ¿y si hacemos materiales de construcción y tomamos la decisión de hacerlo? Al día siguiente hice un presupuesto. Para eso te sirvió aquella práctica de los para ver presupuestos en cuántos meses íbamos a pasar hasta que por ahí llegáramos a un punto de equilibrio. Bien. Es decir, cuántos baldes de este producto teníamos que vender o cuántos de metros de otras cosas teníamos que vender. Y ahí, por lo que sé, por lo que he leído, ustedes vieron, bueno, qué estaba faltando en el mercado. Porque... Sí, esa es la parte que vos decís de innovación. En la Argentina, una cosa que también es increíble que haya pasado, pero pasó, el 50% de la masilla para placas de roca de yeso era importado. 50%. 50%. Eso es producto de la apertura importadora y del dólar barato de los 90, ¿no? Supongo que había algo de eso. Un poco de todo. Okay. Es decir, yo no te sabría decir cuánto de uno, cuánto de otro, pero había un poco de todo. La sumatoria de todo eso hacía que un balde que trae agua y nada de mucho valor llegara a la Argentina, 50%. Pero una cosa era importante, era muy buena calidad. Nosotros en ese momento teníamos distintas masillas para placa de roca de yeso que eran buenas, pero estas tenían una cremosidad distinta, pegaba mejor, es decir, un resultado. Vos ibas a hablar con los instaladores y te decían, no, como esta no hay, yo decía, yo te llevo, mirá que esta es buenísima y qué sé yo, y no, como esta no hay, qué sé yo. Entonces, ahí viene el tema de la innovación. No nos quedó más remedio que decir, listo, hagamos, elijamos cuál es la que más se vende de esta importada, que es la más apreciada por los instaladores, y tratemos de ir a esa fórmula. Y que por supuesto la importada con la devaluación pasó a valer 4 veces más. Bueno, ese era algo que aprendí también decíamos, el 1 a 1, ¿cuánto tiempo más va a durar? Claro. Entonces tenemos que ir hacia esto, porque realmente fuimos hacia esto pensando en lo que iba a pasar. Claro. Armaron un escenario. Esta es la verdad. Nosotros decíamos, ¿cuánto más? En algún momento se tiene que dar de que vaya de 1 a 1.30, 1.50, entonces deja de entrar. Claro. Cuando dejen de entrar, nosotros tenemos que hacer la oferta. Entiendo. Y para eso trabajamos durante varios meses, bien complejos. Llegamos a X22, X1, X2, X3, hasta X22. Y ¿X22 qué quiere decir? El número de desarrollos. De desarrollo. El X1 fue la primera fórmula que hicimos, claro, para tratar de llegar a esa fórmula
que para nosotros era la mejor. Pero no salían al mercado con eso. No salíamos al mercado, se la probábamos, claro. Se las hacíamos probar a los instaladores. Era de laboratorio, digamos. Era de laboratorio. Claro. Entonces contratamos una persona de laboratorio. Los inicios son muy difíciles. Sí, claro, también claro. Todos tienen que aprender. Nosotros empezamos con una maquinita amasadora de pan. Y un obrero. Y 30 metros cuadrados. 30 metros cuadrados y un chico que venía de laboratorio, que lo conocíamos de FADEMAC y que nos venía 3 veces por semana. Claro. Entonces, muy difícil. Sí. Y ustedes venían de grandes despachos con secretarias, con aviones ejecutiva, etcétera, ¿no? Claro, así era la cosa. Con lo cual había que pegar un salto y bancársela, ¿no? Y había que acomodarse. Sí. Había que. A muchos les cuesta más, pero a la larga te acomodás. Claro. Nosotros realmente nos acomodamos rápidamente. Cuando llegamos al X22, se la llevamos a distintos amigos míos que las probaron y nos dijeron: muy buena, esta es la masilla, ok, qué sé yo. Estábamos en el mercado y la llamábamos X22. Y un amigo me dice: es una alarma, no es una. No le podés poner. Es verdad, sí. Es una alarma, me dice, no le podés poner Entonces empezamos a buscar qué nombre le poníamos. Entonces le pusimos Ancla Plus, y salimos como una cosa distinta, mejor de la masilla que estaba en la calle en ese momento. Y al poco tiempo pasa esto de 1 a 1 a 1.40 o a 2 o a 3 y bueno, eso nos generó una rápida posibilidad de insertarnos muy rápidamente en el mercado. Ahora, hay un detalle que por ahí pasa desapercibido porque para vos forma parte del paisaje, digamos, porque es tu métier y es tu... Pero vos mencionás muchas veces el tema de los instaladores. Es decir, vos no le vendés al público, o difícilmente le vendas al público. Puede ser que alguna gente en el ICI vaya y compre, pero en general tu comprador y tu recomendador es el instalador. Y ahí supongo que ustedes tenían muy desarrollado ese canal, ¿no? Mirá, no teníamos nada desarrollado, lo que sí, cuando vos arrancás un negocio para vender lo que sea con un local, pensás en un local. Cuando vos arrancás con una planta industrial, vos pensás, ¿cómo lo vas a vender? ¿Lo voy a vender en forma directa? Es decir, le voy a ir a vender a Doña Rosa, por decir... Sí, público final. El público final, o voy a hacer una red de distribuidores. Nosotros tomamos varias decisiones cuando arrancamos de qué tipo de empresa queríamos, que también te lo da la multi, esto claro. de qué hacer. Por ejemplo, nosotros dijimos, no somos una empresa, somos una empresa de triple impacto, porque no queremos dañar el medio ambiente, entonces no hacemos nada que no sea el agua. Ah, okay. Nosotros no hacemos nada del solvente, nada. Y eso que mi socio hacía adhesivos, y tenía toda la fórmula, sabía cómo hacerlo, que yo tomamos la decisión de esto no lo hacemos. Listo. Con los distribuidores lo mismo. Cuando estamos un año en la calle, hicimos una primera reunión con los 20, 30, 40 distribuidores, entre comillas, porque eran más que distribuidores, era gente que decía que nos iba a comprar. Hicimos una reunión y le dijimos cuál era el proyecto, qué sé yo, dónde queríamos ir y que íbamos a vender siempre a través de distribuidores. No nos creía nadie. En la primera obra que hay en la esquina vos le vas a ir a vender, claro. ¿Cómo vas a...? Y nosotros dijimos, nosotros vamos a vender a través de distribuidores. Y realmente armamos una red de distribuidores espectacularmente buena. No buena, espectacularmente buena. ¿Y cómo se eligieron mutuamente? ¿Cómo sabías si un distribuidor era bueno y cómo...? Lo que ocurre es que ahí sí teníamos bastante experiencia. Yo tenía mucha experiencia porque yo había sido el gerente de Nicole Eterplast. Nicole Eterplast era una empresa de tubos plásticos y yo fui el responsable de crearla en la Argentina. Ah, correcto. Entonces los belgas me dan a mí, me dicen, nosotros acá hacemos caños de fibrocemento, pero no hacemos tubos plásticos. Y entonces me dicen, bueno, listo, vamos a asociarnos con Nicole Francia. Nosotros éramos Eternit Bélgica, nos vamos a asociar con Nicole Francia, que ellos tienen know-how de plástico, porque Eternit no tenía know-how de plástico, y vos vas a ser responsable del desarrollo. Bien. Entonces, bueno, fui a Francia, fui a ver que era una fábrica de caños de PVC o accesorios de PVC, y después había que hacer la red de distribuidores de Nicole, con la ventaja
que atrás mío había una multinacional, Claro. de que traje un stock importado para mostrar qué tipo de producto íbamos a hacer. Entonces me fue más fácil, bastante más fácil que de salir a decir, che, tengo esta masilla que se llama Ancla, y que es buenísima, comprame. Esta es bastante más difícil, Claro. pero sí tenía el entrenamiento. Sí, entiendo. Entonces tenía un montón de gente amiga que estaba en la construcción, que vendía Durlock, y yo los iba a ver y le decía, comprale a Durlock, pero comprame el 20% a mí. Y algunos te compraban, otros no, otros más o menos, y así arrancamos. Y después nos fuimos queriendo, porque esto es así. Nosotros demostramos que venían amigos míos que estaban haciendo en Puerto Madero un edificio y me venían a comprar y yo les decía, yo no te puedo vender. Yo te voy a decir qué y con quién o cómo, pero no te voy a vender. Es decir, mantuvieron la disciplina de solamente los distribuidores. Efectivamente. Entonces eso fue muy apreciado por los distribuidores. Claro. Después aparecieron otras fábricas en la Argentina, como Nauf o Placo en su momento también, y ellos mismos decían, la masilla de Ancla es muy buena, entonces nosotros, entre las cosas que nosotros decíamos cuando arrancamos, no vamos a hacer una empresa que vamos a hacer toda el agua, vamos a vender siempre a través de distribuidores. La calidad es una cosa que no la resignamos nunca. Okay. Nunca. ¿Nos podemos equivocar en algo? Sí. Es decir, ustedes tenían muy claro un concepto que es la reputación. Efectivamente. Con el canal, con la calidad, es decir, con diferentes aspectos que sabían que por ese camino era más largo, pero era más sólido. Sí, y fue muy bueno el tema de decir, somos una empresa de triple impacto, porque las empresas de triple impacto son empresas que primero tienen que ganar plata, porque si no, no existen. Segundo, tiene que ser fiel a su gente. Y cuando digo a su gente, es la gente de uno que trabaja con uno y la gente del entorno. Sí, claro. Los vecinos, los proveedores, los clientes. No puedo tirarle tolueno al aire. Y después el cómo ayudo a terceros. Claro. Nosotros tenemos muy incorporado ese tema, muy incorporado. Hay un aspecto que me interesa mucho, que ustedes han desarrollado un programa de capacitación que, según he leído, ya capacitó a 15.000 personas. Sí. Esto te pregunto si une la necesidad con la virtud, porque probablemente no hayan encontrado en el mercado mucha gente capaz para aplicar sus propios desarrollos, sus propios productos. Entonces, capacitando a gente que lo necesita, tal vez además ustedes consiguen mano de obra capacitada, ¿no? Sí, hay un poco de todo. Okay. Nosotros, esto no es novedoso. Cuando yo comencé con Durlock, había muy poca experiencia de cómo colocar placa de roca de yeso. Entonces, en cualquier parte del mundo que iba, miraba cómo hacían, y a pesar de que hacía muchos años que colocaban placa, había una escuelita de capacitación. Entonces yo formaba la escuelita de capacitación acá en la Argentina, permanente. Bien. Cuando comenzamos con esto, seguimos por dos motivos. Primero, por la capacitación permanente. Segundo, es una manera de retribuir, fidelizar al cliente. Entonces, a nuestros distribuidores les decíamos, hace un curso de capacitación, porque invitás a los instaladores y le enseñamos cosas, le enseñamos pequeños detalles que tienen que tener en cuenta. Y retribuís con algo que no es plata, pero que es formación y que es capacidad. Y después le dimos una vuelta de torca y nos damos cuenta, cuando salimos con el pintura y salimos con revestimientos, nos dimos que puede ser una salida laboral, como yo les digo ahora, últimamente a los chicos que dan los cursos de capacitación, les digo, cuando dan los cursos, además díganle, acá no va a venir inteligencia artificial que te saque trabajo, porque el revestimiento lo vas a colocar siempre vos. Me arruinaste una de las últimas preguntas, porque, claro, la inteligencia artificial que todo lo invade, digo, ¿cómo me instala un inodoro? ¿Cómo me instala un piso de cocina, digamos? ¿Cómo hace la inteligencia artificial para hacer revestimiento? Entonces yo le digo, cuando termine el curso y terminen todo, díganle, acá no te va a venir nunca una inteligencia artificial a jorobarte. Así que me gustó esa... Está muy bien. Para la segunda parte, ahora vamos a hacer una pequeña pauta. Te dejo picando una pregunta que a muchos seguramente les va a interesar, que parte de un dato. El único que se incorporó a la empresa de los familiares de los tres fundadores ha sido tu hijo, porque ya venía trabajando en la empresa. Entonces, ¿cómo fue el procedimiento? ¿Cómo fue
ese proceso de quién entra y quién no dentro de las familias y qué implicó esto y qué instrumentos usaron para hacerlo. Pero bueno, eso lo dejamos para la segunda parte de la muy interesante conversación que estamos teniendo con Alfonso Bonfiglio, uno de los cofundadores de Anclaflex. 3 escritores se reúnen para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida, ideas, pensamientos y reflexiones, con Jorge Giorno, Antonio Laceras y Daniel Ripoll, todos los lunes a las 15 por Radio Cultura. Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura. Todos los martes, Fernando Estrada te acompaña en un recorrido por los valores del campo. Martes, 19 horas, por Radio Cultura. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escuchanos online. Radio Cultura para iPhone, disponible en App Store. Búscanos en YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para vivir Radio Cultura en cada transmisión. Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Bien, retomamos con Alfonso Bonfiglio, uno de los fundadores de Anclaflex, y la pregunta que había quedado picando era, bueno, ¿qué pasó con la incorporación solamente de tu hijo en la empresa y qué hicieron los otros 2 socios y en general en la empresa respecto de la incorporación de familiares cuando fue el relevo, ¿no? Antes de hablar del relevo en sí, nosotros nos propusimos tener un protocolo. Un protocolo familiar. Un protocolo familiar, un acuerdo de socios, la sumatoria de esas cosas fundamentalmente. Bien. Y entonces ahí dijimos, vamos a hacer que la única persona de la familia que va a estar en Ancla es Emiliano, porque Emiliano terminó el secundario y se vino a trabajar con nosotros. Entonces estaba Ricardo, Emiliano y yo como en administración. Emiliano es tu hijo. Emiliano es mi hijo. Sí. Entonces, y empezó a aprender a mamar lo que era Ancla, porque además a Ricardo Flores le gustaba mucho el tema del fierrerío, la técnica, y qué sé yo. Y a Emiliano le gusta mucho eso. Entonces estaba más con Ricardo que conmigo. Y ahí yo manejaba la parte de administración y la parte de comercial. Entonces, y mamaba un poco. Bueno, hay que ir a ver este distribuidor, vamos juntos. Yo lo llevaba. Entonces, vamos a ver una máquina que podríamos comprar y que se lleva un chatarrero, porque nosotros empezamos comprando máquinas a chatarrero y lo acompañaba Ricardo. Fuimos creciendo y en un momento determinado fue Ricardo el que me dice a mí, nosotros deberíamos ver cómo hacemos para que, habíamos hecho ya el protocolo, que el único era Emiliano y qué sé yo. Y le podemos ceder a Emiliano que sea el gerente general. Okay. Entonces, yo le dije, bueno, si te parece bien, hicimos un listado de cosas que debía hacer Emiliano antes de que lo nombráramos. Por ejemplo, él estaba estudiando para contador, pero daba una materia por año, una materia cada 6 meses, total, no le calentaba mucho y iba tirando. Claro. Entonces le dijimos, mirá, entre las cosas que tenemos que hacer es primero te tenés que recibir, porque si no te recibís no te vamos a dar la llave. Y después le dimos una serie de cosas, pero hubo 2 o 3 que fueron fundamentales. Una, para mí fundamental, fue, una vez que te demos la llave, te vamos a dar la llave, pero eso implica que vos generes tu propio equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque los gerentes que teníamos nosotros o reportaban a Ricardo Flores o reportaban a mí. La cadena de lealtades era así. Y eran amigos míos que habían sido gerentes míos en otras empresas. Y veteranos. A punto de jubilarse todos. Claro. O con edad ya de jubilarse todos. Claro. Y entonces, Emiliano, vos vas a tener que armar tu grupo. Emiliano tenía 30 y tenía que armar su grupo de 30. Claro. Porque nosotros además
sabíamos que nosotros empujábamos, pero si formábamos un buen grupo con los de 30, seguro que nos iba a empujar para arriba. Claro. De eso también estábamos seguros, no. Entonces, tanto Ricardo como yo tomamos la decisión de darle la llave y que la profesionalización de la compañía la hiciese él y eligiese sus mandos que iban a colaborar con él. Te hago una interrupción, porque lo que tratamos en M de Medianas es también de mostrar los caminos que van tomando las empresas, las decisiones que van tomando, pero también los momentos de más dificultad. ¿Ustedes tuvieron algún asesoramiento externo? ¿Alguien que se pusiera fuera de la empresa y dijera, miren, les recomendaría, o en otros casos se hizo? Bueno, yo no te comenté al principio, pero en el 2001, cuando arrancamos Ancla Flex, en ese momento, junto con Alejo Cantón, arrancamos otro emprendimiento que se llamaba Tech y que ahora se llama Vistas. Ah. Y yo era... vos arrancaste con Vistas. Sí. Ah, no sabía eso. Sí, okay. sí. Pensé que te habías incorporado después. No, okay. En ese momento, cuando arrancó, que se llamaba Tech y después se llamó Vistas, así que toda la capacitación que nosotros recibíamos de Vistas en Estados Unidos y qué sé yo la tenía incorporada. Claro. Tanto es así que cuando yo le digo a Alejo, listo, yo me hago cargo de Vistas, porque Alejo se iba a ir a Estados Unidos, entonces yo digo, yo me hago cargo de Vistas, hablé con mi socio Ricardo Flores, los únicos que trabajábamos en Ancla éramos Ricardo y yo, porque Pedro estaba fuera, en otra, tenía una función de gerente general en otra empresa, entonces no participó en la parte de trabajo del día a día. Okay. Entonces le digo a Ricardo, mirá, vamos a quedarnos haciendo lo que hacemos, pero el gerente general de Ancla vas a ser vos. Y por supuesto vas a ganar, vamos a ver cuánto, más que yo y demás, pero siempre y cuando vos aceptes entrar en Vistas. Tenés que entrar en un grupo, ¿por qué? Porque te va a ayudar a pensar a vos. Bien. Que es distinto a lo que yo puedo llegar a pensar y entonces nos va a permitir fluir más. Bien. Son estas cosas que uno aprende y que después cuando llega a cómo las incorpora a mi empresa. Con lo cual tu recomendación, haciendo una especie de síntesis de esto último, es interesante tener ayuda externa, pero es muy importante compartir las experiencias con otros gerentes generales y fundadores para tener su visión, aunque, como es Vistas, de diferentes sectores, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso, porque te da una posibilidad de... Yo hablo que Vistas es un aprendizaje permanente, la escuelita del aprendizaje permanente. Soy un fanático. Y además con un nivel de sinceridad y de apertura bastante alto por parte de él. Muy alto. Claro. No puede no haber sinceridad, apertura y confidencialidad, ¿no? Claro, lógico. Son cosas que lo que está dentro del grupo, termina en el grupo. Lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. Es exactamente así. Yo tengo mi grupo, dentro de 2 meses cumple 25 años. Mirá. Mi grupo. Y tengo hasta miembros fundadores. Bien. Dentro del grupo. Y se han conocido cosas difíciles y que entre todos tratamos de solucionarlas. Claro. Eso te hace aprender a vos. Entonces, llevado a Ancla, nosotros nos dijimos, bueno, Emiliano tiene que tener su impronta, pero hay que darle la llave, uno tiene que ser capaz de darle la llave. Yo conozco pilas de casos que dicen, yo le doy la llave a mi hijo y no se la da nunca. Sí, y entiendo. Eso hace bolsa a él y hace bolsa al hijo. Emiliano está al frente de la gerencia general, ¿desde cuándo? Desde ya hace, qué sé yo, debe hacer como 8 años. 8 años. Por lo menos. No sé si vos estás al tanto, supongo que algo sí, porque obviamente vos seguís siendo director de la empresa y estás en permanente contacto con él y con el resto de los gerentes, pero a lo que te voy a preguntar es para algo muy concreto. ¿Cómo forman equipo gerencial siendo una empresa mediana y compitiendo contra grandes monstruos que pagan más, ofrecen carrera? ¿Cuál es el secreto de una mediana para captar a buenos recursos humanos de nivel gerencial, no? Sí, es una muy buena pregunta porque es muy difícil para las pymes competir con las grandes cuando hablan de talento. Todo el mundo habla de talento, cómo retener talento y qué sé yo. Yo, si alguien me pregunta cuál es el mejor equipo gerencial que yo conozco, el mío de Ancla de hoy. Okay. No tengo ninguna duda de eso. Son fenómenos los pibes. Los eligió todo Emiliano con la ayuda de gente externa. Sí, de recursos humanos, claro. De recursos humanos propios y de recursos humanos externos. Sí. Y
una de las cosas que nosotros hacemos permanentemente es a la persona que vamos a entrevistar, le decimos dónde estamos parados y dónde vamos a ir y cuál es lo que él va a transitar. Bien. Hemos contratado gente que estaba en empresas más grandes que las nuestras, ofreciéndole menos plata, pero diciéndole, si sale todo como decimos, vas a estar acá. Y entonces esa persona que entraron, todos entraron, a los que le dijimos eso, pasaba un año, pasaron 2, pasaron 3 y todos llegaron a donde habíamos dicho. Con lo cual la rotación fue muy baja. Nada. Okay. Desde el equipo gerencial de Emiliano, cuando él armó su propio equipo, ninguno, nada. Ninguno. En 8 años, ninguno. En 8 años, y todos crecieron. Okay. Todos crecieron y mucho. Con lo cual hay que abrir la billetera. Esa es otra explicación para esto, ¿no? Hay que abrir la billetera, hay que uno tiene que ser consciente de qué es lo que quiere. Si yo contrato un grupo de gente que me va a hacer crecer, para mí es todo ganar, no, claro. No hay. Y otra cosa muy, muy importante que nos pasó a nosotros fue la pandemia. Ah, sí, ok. Nosotros, sí, algo leí, pero me parece que para ustedes fue un salto muy importante. Claro, pero para nosotros, imagínate que nos tocase a Ricardo y a mí la pandemia y teníamos que salir a la calle. Una locura. Los chicos salieron a la calle y al día siguiente estaban ya en la calle y vendiendo, fabricando y cuando nos hicieron necesarios porque le vendíamos a las ferreterías y demás, ya con todos los cuidados que tenía que tener. Nosotros por suerte casi no tuvimos, hacíamos nuestros propios productos con alcohol y demás, que repartíamos entre toda la gente, los cuidados. Nuestra empresa es una empresa que desde el primer día le damos de comer a la gente. Ah, mira. Nosotros tenemos, lo primero que hacemos cada vez que nos mudamos como 8 o 9 veces. Ahora estamos en una planta de ya hace unos cuantos años, en un polo industrial, pero lo primero que hacemos es el comedor. Servicios. El comedor y el vestuario. Claro. Son las dos cosas que nosotros hacemos en nuestra fábrica. Hablando de la última mudanza, tuvimos aquí el programa anterior a un representante de un parque industrial. ¿Cómo eligieron ustedes el parque industrial de General Rodríguez? Porque es una especie de casting. ¿Qué miran? ¿Qué no miran? No, realmente llegamos a ese parque industrial por la insistencia del intendente de ese momento. Ah, acá. Ah, mira. Sí. Mira. Insistencia y beneficios, obviamente. Sí, pero él venía y nos decía, no, ustedes tienen que venir allá porque en General Rodríguez se va a abrir un polo industrial que es muy importante. Nosotros estábamos en Moreno en ese momento. Ah, estaban más o menos en la zona. Estábamos en la zona. Entonces estábamos buscando lugar donde mudarnos, más grande, qué sé yo. Y fuimos al Parque Industrial de General Rodríguez. No había un predio que nosotros buscábamos 2 hectáreas en ese momento. No había un predio de 2 hectáreas. Y entonces él insistió. Una noche vino a buscarnos de noche. ¿Podés atenderme ahora? Sí, claro, le digo, estoy en Ancla. Y vino él mismo a decirnos los por qué teníamos que ir. Una venta personalizada. Raro en un intendente eso. Sí, semejante. Pero el tipo, yo te diría, después perdió la intendencia, perdió, era justicialista, perdió contra uno del PRO. Y después otra vez otro justicialista, que no es él, es otro, pero lo que te quiero decir es Sí, hubo mucha dedicación y compromiso por parte de él. Muy bien. Y eso les dio confianza. Y nosotros nos dio confianza, y además, ¿qué nos dio confianza? En ese momento, teníamos que iba a tener promoción industrial, ese polo industrial, claro. Y no sabíamos, pero la gobernación nos dijo, sí, le vamos a dar, cosa que cumplieron. Y bueno, nos metimos ahí, era un predio a explorar porque no había casi nada, fuimos de las primeras 10 plantas que se instalaron ahí, hoy ya hay bastante más, mucho movimiento, el polo quedó muy lindo, nosotros compramos la mejor tierra que había porque era un casco de una estancia y nosotros compramos el predio que está pegado a la estancia. Claro, tuvieron toda la ventaja además de haber apostado y ser los pioneros, con lo cual ahí tuvieron hubo un poco de, si alguien dice, de olfato el por qué, claro, sí, claro. El por qué, y bueno, fue un poco de todo. Sí, claro, una combinación. Y después nos quedamos con el mejor lugar, es decir, después compramos un poco más y en nuestro predio tenemos árboles de 100 años. Claro, eso es... No hay con qué darle, incomparable. ¿No? Efectivamente. No, incomparable. Volviendo a la empresa, y hay una tarea que mucha gente se pregunta y que me parece que podría ser bien interesante. ¿Qué hace un director?
Porque tengo un consultor amigo que dice, tengo dueños de empresa que me dicen, yo quiero ser director, fumarme un habano y no trabajar más. Y él dice, no es eso. Entonces, ¿qué hace un director versus un gerente general? Aunque el gerente general sea tu hijo, digamos, pero en general ustedes tres, los socios fundadores, son directores. ¿Qué hace? ¿Cómo se trabaja en un directorio? El gerente general, su obligación es el día a día, es cumplir los objetivos que la dirección le marca. Nosotros, cuando hacemos la reunión decimos de directorio, es un poco la estrategia y los objetivos. Las estrategias y los objetivos en un país como la Argentina cambian todos los días. Obvio. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior vos manejabas tu stock de una manera y en el gobierno actual tenés que manejar tu... Y si no cambias el chip rápidamente, lona. Acá no hay término Claro, sí, no es que perdés el 10%, podés perder el 50%. Claro, podés perder mucho. Entonces el directorio tiene que trabajar en lo estratégico, en el pensar, el cómo, y después el llevarlo adelante en el día a día y demás, lo hace el gerente general con su gerente, con su mando medio. Yendo a una cosa más de, si querés, más cable a tierra. Van a la fábrica, se reúnen en otro lado. Es decir, ¿hay algunos trucos o algunas recomendaciones para decir, bueno, mira, para salir del día a día hay que cambiar el lugar físico? Para no estar desesperado con el cierre del mes, hay que hacerlo cada 2 meses. Es decir, conviene ampliar el directorio a gente ajena a la empresa. ¿Cómo es esa mezcla? Sí, nosotros, las pymes, estamos aprendiendo, así como las pymes hace, 10, 15, 20 años atrás no hablaban de protocolo familiar, claro, ni hablaban de acuerdo accionista, no hablaban de nada de todo eso. Por eso todo el mundo decía que la primera generación la hacía, la segunda no sé qué. Y la tercera la fundía. Y la tercera la fundía. Se supone con todas estas cosas que nosotros, los pymes, fuimos aprendiendo, se supone que es para perdurar en el tiempo. Entonces, para perdurar en el tiempo tenés que ir agregándole cosas. Ahora está en el candelero muy fuerte el tema de los directorios profesionales. Y yo soy un fanático de eso. Bien. Es decir, yo, en nuestra empresa, de hecho, tenemos 2 personas de afuera que nos ayudan a pensar. Bien. Personalmente yo voy, pero yo lo hago por placer mío. Voy 2 veces por semana a la fábrica, me reúno en las reuniones de gerente, me meto en las reuniones de gerente, trato de no opinar porque si no estaría... Claro, superponiendo tareas con aunque de vez en cuando digo yo creo que, claro, y creo que me escuchan. Así que, pero vuelvo a repetirte, lo hago porque... a mí me causa placer el ir a la fábrica y estar ahí, pero si no, con una vez por mes que se reúna y teniendo una mirada de alguien, por lo menos uno de afuera que me mire y me ayuda a pensar de otra manera, porque si no estamos siempre somos los mismos los que estamos dando, claro, opinando, no está mal. Okay. Y hoy hay toda una tendencia que las pymes y como decís vos, la M de la pyme, ya empieza a incorporar ese tipo de soluciones y está bueno, está bueno que lo pensemos. Bien, porque siempre una de las preguntas es ¿qué indicadores mirar desde el directorio a diferencia del gerente general, ¿no? Indicadores que tienen que ver más con el patrimonio, con la solidez financiera, con las inversiones a largo plazo, versus el día a día que tiene que mirar ventas, tiene que mirar costos de insumos, etcétera, ¿no? En nuestro caso particular, y un poco porque el gerente general es mi hijo y además es accionista, él tiene un porcentaje, entonces él mira un poco lo que a nosotros más nos interesa, claro, miramos el largo plazo. De hecho, si nosotros los viejos dijésemos, bueno, ya estamos acá, este año ganamos tanta plata, sí, no repartimos nada, repartimos todo, nos llevamos todo y nos invertimos. Esta es una empresa que invierte permanentemente desde que arrancó, invierte permanentemente. Hoy estamos en un proyecto de hacer un nuevo galpón de 5.000 metros, una locura total, en Argentina, hoy, y con socios veteranos. Ahí va otra pregunta, le vas tachando en el tintero y viene muy bien. El sector de la construcción, digamos,
junto con el textil, probablemente es el que más lágrimas ha venido derramando en los últimos 2 años, por virtudes, por defectos propios, pero también por la situación general que está, no vamos a descubrir nada, la demanda muy achicada, la competencia contra insumos externos, contra, en el caso de la ropa, por supuesto, la ropa terminada. Pero ¿cómo hacen ustedes en el sector de la construcción para crecer tanto, expandirse, proyectar inversiones cuando hay tanta crisis en el sector? ¿Cómo la eludieron y cuál sería tu recomendación? Bueno, nosotros en particular, no sé si por ahí esta recomendación le puede servir a todos, pero lo primero que hicimos fue, cuando hubo elecciones, dijimos, cambiemos el chip hoy, el día de las elecciones, no cuando asumió el nuevo gobierno, en octubre. Estamos hablando de 2023, ¿no? Cambiar el chip significaba qué stock queremos tener cuando el 1 de enero. Okay. Y pues ya no podemos tener el stock que teníamos. Es decir, lo que nosotros tratamos de percibir es para dónde va a ir el mercado, para dónde va a ir la economía. Y entonces en ese momento había que tener mucho stock, porque con inflación y con stock vos ganás plata aunque vendas más o menos. Con alta inflación te conviene tener alto stock. Sí. Bueno, en ese momento se terminó eso. Entonces, ¿cómo va a ser? Al revés. Claro. Cuanto más stock tenés, antes tenés ganancia por tenencia, claro. Ahora vas a tener pérdida por tenencia. Claro. Entonces, tratemos de tener la menor pérdida. ¿Vas a tener pérdida? Seguro que sí. Nosotros tuvimos, y mucha. A pesar de que te estoy diciendo que lo vimos, que somos unos vivos barros, igual tuvimos pérdida por tenencia. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué producto podemos agregar? ¿Qué cosa podemos innovar? ¿Y cómo hacemos para ser eficientes? Nosotros hace 3 años que venimos trabajando en que queremos ser lo más eficiente del mercado, en todo lo que hacemos. Todas las inversiones de los últimos 3 años fueron todas para ser lo más eficiente del mercado. Esta nueva, que es el galpón nuevo, es parece mentira, pero es para eficiencia también, porque nosotros hoy el galpón que tenemos de materia prima y producto terminado no nos permite ser eficientes en cuanto al movimiento de los materiales. Efectivamente. Claro. Entonces hay que hacerlo sí o sí, pero eso es siempre pensando en la eficiencia. ¿Y cómo hacemos para bajar los costos? Nosotros, subió el gobierno, las nuevas reglas eran X, sí. Nosotros aumentamos la lista de precios para mantener lo que correspondía, de margen que pensábamos que era correcto, y estuvimos 1 año y medio sin tocar los precios. 1 año y medio sin tocar los precios. Para poder hacer eso, te tenés que dar vuelta y lograr que tus proveedores te bajen todos los precios a los niveles que vos necesitás para poder mantener la lista de esa. Y lo hicimos. Y la competencia obviamente no pudo hacer eso. Algunos lo hicieron, otros no. Nosotros teníamos proveedores que nos decían, no, bueno, pues entonces yo tengo que importar la materia prima. Sí, si no, no podés seguir. Entonces lo hicimos, productos que comprábamos localmente comenzamos a importarlo, tuvimos muy buena reputación en el exterior, viajamos a cuantas ferias y dan la vuelta, no nos quedamos, todas las ferias que hay de materias primas que nosotros vamos, y entonces te permite tener otro tipo de agilidad para poder competir internacionalmente, por decirlo de alguna manera. El costo argentino lo vas a seguir teniendo siempre, ¿no? Claro. Es decir, te das vuelta. Nosotros vendemos bastante nuestros productos a Uruguay, un poco a Paraguay y a Bolivia. Y para poder venderle a Uruguay, tenés que ser competitivo, porque en Uruguay es un mercado muy abierto, no es abierto, no es como el argentino. Ellos son muy abiertos. Nosotros competimos en la masita que vendemos a Uruguay, competimos con gente que fabrica en Uruguay, con gente que va de la Argentina, pero con gente que viene de México. Claro. ¿Cómo toma la decisión de exportar? Fue una decisión, porque a veces se toma la decisión de exportar como un saldo de lo que queda sin venderse acá. Y cuando eso ocurre, a veces se discontinúa, ¿Cómo fue la decisión, digamos? ¿Algo estratégico? ¿Determinaron un determinado porcentaje? Sí, nosotros cuando tomamos la decisión siempre tuvimos la idea de ir a los países limítrofes. Estos son productos,
Los productos de la construcción en líneas generales es muy difícil tener competencia de afuera. Claro. Pues algo, un zafarrancho. Claro. El flete mismo te come. El Claro. flete te mata. Claro. Entonces, pero a los países limítrofes te jugás una ficha que podés hacerlo. Claro. Entonces fuimos, testeamos. De hecho, estamos testeando ahora Chile. Correcto. Que hasta hace poco no podíamos, ahora parece que podemos, pero Uruguay siempre dijimos, sí, acá podemos estar. Y realmente nos fue muy bien, yo conocía casi todos los grandes colocadores de productos allá, así que los fuimos a ver personalmente, con lo que te cuesta ser un distribuidor, claro, y un distribuidor en el exterior. Claro. Pero bueno, empezamos y siempre fue alrededor del 10% de nuestra producción. Perfecto. Y hoy sigue siendo, ¿eh? Perfecto. Eso es interesante porque siempre la exportación es vista, muchas veces como una suerte de residual dentro de lo que es la... Y eso puede generar decisiones internas difíciles, ¿no? Bueno, pero si haces eso, lo más probable es que te pase esto que decís vos. Cuando tenés el residual lo vendés, cuando no lo tenés no lo vendés, entonces discontinuás el cliente del otro lado te recibe hoy porque puede ser interesante una oferta en un momento. Nosotros no es el caso. Para nosotros Uruguay, cuando nos metimos, o Bolivia, cuando nos metimos, estos eran clientes, como si estuvieran acá en la Argentina, entonces había que atenderlo de la misma manera. Bien. Nuestra gente los visitaba, hacíamos cursos de capacitación. Nosotros, nuestra escuelita de capacitación que vos mencionaste sigue estando más vigente que nunca. Nosotros antes de la pandemia íbamos a dar curso de capacitación. Yo llegué y fui personalmente a las cárceles, porque pensamos que era una manera de darle una posibilidad a una, claro, persona que está allá adentro, y después cuando salga alguien puede decir, che, quiero dedicarme a pintar, y ser, claro, pintor, qué sé yo. Después de la pandemia, la verdad no lo hicimos más, pero hasta ese momento íbamos. Claro, entiendo. Mencionamos antes, medio en broma, medio en serio, el tema de la inteligencia artificial y la dificultad que la inteligencia artificial va a tener para hacer colocación de azulejos o de aplicar, digamos, o de hacer instalaciones. De todas maneras, ¿cómo vinculan ustedes el sector de la construcción con la innovación y por dónde creen que puede haber un salto de innovación en los próximos años? Si es acaso algún roce con la inteligencia artificial y por qué tarea, ¿no? Mira, nosotros, personalmente yo, desde hace muchísimo tiempo, trato de ver las cosas, innovar dentro de los materiales de construcción. Y me es muy difícil. Primero porque soy una pyme, entonces la plata que puedo tener pero me caliento con todas las cosas que aparecen en el mundo. Apareció alguien en España que tenía grafeno y que con eso hacía un producto más ecológico, qué sé yo, y bueno, fuimos, desarrollamos, no llegamos a nada, pero pensamos que tiene que ser a través de las materias primas. Okay. Es decir, los grandes productores de materias primas y que realmente tienen en serio plata en serio para desarrollar, son aquellos que seguramente van a detectar cosas que van a hacer mejores los productos, van a ser más ecológicos, Igual yo intenté contratar a un ingeniero para hacer nanotecnología dentro de la compañía. Estuve dando vueltas, por supuesto el resultado fue 0. Fui y trabajé bastante con la gente de ¿cómo se llama? La gente que hace investigación, ¿INTI? El INTI. El INTI, sí. Trabajé con la gente del INTI, una señora que realmente muy bien, porque trató de ayudarnos a ver cómo podíamos hacer para desarrollar algo que fuera, yo decía que no fuera mejor, pero que fuera más ecológico. Claro. Estábamos buscando a través de ese camino, que tampoco después tuvimos éxito, pero que hay posibilidades y que va a haber posibilidades, yo no tengo ninguna duda. Bien. No tengo ninguna Con lo cual tu recomendación sería nunca abandonen la pata de la innovación y de la investigación, ¿no? Nunca. Yo eso lo tenés que tener siempre en la mano, ¿no? Bien, perfecto.
Bien, Alfonso, la verdad que estamos terminando de conversar con Alfonso Bonfiglio, que es uno de los fundadores de Anclaflex. Realmente me parece que la experiencia de ustedes y la tuya en particular ha sido sumamente instructiva y creo que nuestros oyentes van a estar muy contentos con esta entrevista y por supuesto la pueden volver a escuchar aquí en el sitio de la radio o en el canal de YouTube de M de Medianas. Y no me queda más que agradecerte, lo mismo que a Vanina, que te ha acompañado aquí desde la tarea de prensa. Y bueno, ojalá podamos volver a tenerte en el próximo ciclo de M de Medianas. Bueno, no, el agradecido soy yo, y siempre a disposición. Y realmente me sentí muy, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Nicolás Ciancaglini por la operación técnica de hoy. Y nos volveremos a encontrar en M de Medianas el próximo lunes a las 2 de la tarde. Y con Marianela ya reincorporada. Gracias.